Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia gestión de Petro como presidente es pésima o mala para el 52,6% de los colombianos, según Guarumo. El sondeo evidencia además que el asunto que más preocupa a los encuestados es el acceso a la salud 25% seguido de la inseguridad 15,9% o la corrupción 15,4%. Cumplidos 2 años y medio de gobierno, este viernes la firma encuestadora Guarumo reveló los resultados de un sondeo que evidencian que el 52,6% de los colombianos rajan la gestión del presidente Gustavo Petro y califican como pésimo 27,5% o malo 25,1% su desempeño como jefe de Estado. El sondeo, que consultó a 2.140 personas en 37 ciudades del país, indica que para el 32,4% el desempeño de Petro es bueno y un 7% lo califica como excelente. Un 8% restante no sabe o no responde. Por otro lado, para el 63,1% el desempeño de los ministros del gobierno de Gustavo Petro es pésimo 27,1% o malo 36%, mientras que para el 22,4% es bueno y para un 4,2% es excelente. Además, para el 25% de los encuestados el tema que más le preocupa es el acceso a la salud, seguido de la inseguridad 15,9%, la corrupción 15,4%, el costo de vida 11,1%, la falta de empleo 8,2%, el acceso a la educación 7,3% y el acceso a la pensión 4,1%. Frente a la polémica desatada por el envío de migrantes colombianos desde Estados Unidos y las posibles sanciones a Colombia, el 31,4% cree que Gustavo Petro manejó mal la crisis, mientras que 21,3% dijo que bien y un 35,2% reconoció que no estuvo enterado de la controversia. De izquierda, derecha o centro. Finalmente, el 19,7% se considera políticamente de derecha, un 22,2% de izquierda, otro 15,5% de centro y una amplia mayoría, el 38%, no se considera de ninguna corriente. Ficha técnica de la encuesta. Persona jurídica que realizó la encuesta. Guarumo y Ecoanalítica Medición y Conceptos Económicos a Resolución 4899 de 2023 del CNE y Resolución 4905 de 2023 del CN. Persona jurídica que la encomendó. Guarumo. Fuente de financiación. Recursos propios. Objetivo general. Preguntas sobre favorabilidad, percepción y escenarios hipotéticos electorales. Universo de estudio. Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos residentes en el territorio nacional exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés y que hayan votado, para un total de 38 millones de colombianos. Diseño de la muestra. El diseño de la muestra es probabilístico por etapas. Tamaño de la muestra. 2.140 encuestas distribuidas de la siguiente manera. Armenia 46, Barranquilla 149, Bello 37, Bogotá 332, Bucaramanga 66, Buenaventura 43, Cajicá 43, Cali 129, Cartagena 95, Coudasay 56, Cúcuta 53, Dos Quebradas 54, Envigado 41, Florida Blanca 37, Funza 26, Girón 46, Ibagué 49, Itagüí 48, Jamundí 26, Madrid 33, Manizales 40, Medellín 107, Montelíbano 26, Mosquera 46, Neiva 17, Palmira 30, Pasto 32, Popayán 50, Riohacha 27, Santa Marta 35, Sincelejo 62, Soledad 40, Tolú 77, Turbaco 33, Villavicencio 38, Virginia 30, Jumbo 41. Técnica de recolección, encuesta presencial a hogares. Fecha de recolección, 10 de febrero al 13 de febrero de 2025. Personajes por quienes se indagó, remitirse al formulario de recolección. Margen de error, nivel de confianza del 95%. Total margen de error nacional 2,2%. Distribución de la muestra. Las encuestas se realizaron según censo de población discriminado por municipios, estratificación socioeconómica, localidad, barrio, manzana, población mayor de 18 años. Marcos muestrales. Censo de población nacional, potencial electoral. Preguntas concretas que se formularon.
remitirse al formulario de recolección. Se destraba el caso Petro en el CNE, fueron negadas las nulidades y se reanuda el proceso investigativo. Con 6 votos a favor, la Sala Plena de la Autoridad Electoral desestimó los argumentos de la defensa de los investigados, que pedía que el caso fuera asumido por la Comisión de Acusación. En desarrollo de una sala plena celebrada este miércoles, el Consejo Nacional Electoral CNE desestimó una petición elevada por la defensa del presidente Gustavo Petro y otros implicados que pretendía anular la investigación que se adelanta contra el primer mandatario por presunta violación de topes electorales en su campaña de 2022. Así las cosas, la investigación del caso se reanuda y se reactiva el proceso. La investigación había quedado en veremos mientras la autoridad electoral evaluaba si la solicitud de nulidad tenía fundamento. Allí se argumentaba que, por competencia, el caso debería llegar a la comisión de acusación de la Cámara. Sin embargo, con 6 votos a favor, el CNE negó la petición. 3. Magistrados salvaron su voto, Altas Vaquero cercano al Partido Liberal, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez afines al pacto histórico. CNE resolvió abrir una investigación contra la campaña Petro. En octubre pasado, después de meses de expectativa, aplazamientos, recusaciones de toda índole y una revisión minuciosa del expediente, el CNE resolvió abrir una investigación contra la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales. Una vez desestimada la petición de la defensa del presidente, arranca una carrera contrarreloj para que la autoridad electoral adopte una determinación. De acuerdo con la ley, tras la presentación de descargos por parte de los investigados, se debe adelantar la práctica de pruebas. El CNE tiene 3 meses para esa tarea. Con todo, hay posibilidad de que esa práctica de pruebas se prorrogue otros 2 meses. Luego, vendrán los alegatos de conclusión y a partir de entonces el despacho del ponente del caso tendrá 2 meses para resolver el proceso, que concluiría a finales de junio. En caso de que la campaña sea declarada culpable, aún la defensa tiene la posibilidad de interponer una demanda ante el Consejo de Estado solicitando nulidad de dicha decisión. Ello le daría más largas al caso. La investigación señala que durante primera vuelta se excedió el límite de gastos en 3.709 millones. Por otro lado, en segunda vuelta, por 1.646 millones. Es decir, se violaron topes por presuntamente 5.355 millones. Si bien en las cuentas oficiales la campaña reportó que por concepto de transporte hubo gastos por 4.155 millones en primera vuelta y 1.330 millones en segunda vuelta, otra es la conclusión de los investigadores. Según quedó consignado en el expediente de 350 páginas en poder de este diario, la campaña cedió presuntamente los topes al contratar los servicios de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.E. Los topes que se violaron en la campaña Petro 2022. En primera vuelta, se habrían violado los topes por 1.249 millones, y en segunda vuelta por 962 millones. Al parecer, para tratar de encubrir las aparentes irregularidades, la campaña habría manipulado las facturas de S.A.E. Según la autoridad electoral, como representantes de la campaña deberán responder, el candidato y ahora presidente Gustavo Petro, el entonces gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, la tesorera, Lucy Aide Mogollón, los auditores, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica AP. Responsables de la auditoría y presentación de los informes de ingresos y gastos. Contrario a la diatriba del mandatario, que reclama por un supuesto golpe de Estado, lo cierto es que la investigación del CNE no implica que el presidente sea apartado de su cargo. Esa facultad, como ratificó el Consejo de Estado en fallos recientes, sigue siendo potestad del Congreso de la República. De hecho, la máxima sanción a la que se enfrenta la campaña es una multa o la devolución de la reposición de los votos, en la medida en que el proceso es administrativo y no penal o disciplinario. Eso sí, en caso de que se comprueben las supuestas irregularidades, el CNE puede remitir el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara que, tras un largo e inédito proceso, podría someter al primer mandatario a juicio político. Gobierno Petro emite decretos sobre impuestos por conmoción en el Catatumbo. Estos son: rigen en el territorio nacional e incluye IVA a los juegos de azar por Internet. Este viernes se conoció el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro busca recolectar recursos para atender la situación humanitaria en el Catatumbo, Cúcuta y 2 municipios del Cesar afectados por la acción del IELN de comienzos de año en la región. Con la ordenanza,
firmada por el ministro delegatario, se busca recoger los dineros suficientes para implementar el plan de acción del gobierno para conjurar la situación de orden público en la región del Catatumbo. La vigencia de los impuestos por la conmoción comienza 5 días hábiles después del 14 de febrero, es decir, hasta dentro de una semana, y se prolongará hasta el 31 de diciembre de este año. El principal impuesto que se incluye es el IVA a los juegos de azar operados exclusivamente por Internet en el territorio nacional o desde el exterior. Sobre estos últimos se deja especificado que los juegos de suerte en el exterior tendrán las mismas responsabilidades que las plataformas nacionales en la recolección de ese impuesto. El decreto en cuestión ordena que los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet, en el territorio nacional o desde el exterior, estarán gravados con el impuesto sobre las ventas. Se especifica que el IVA se aplicará al depósito en dinero, entendido como el pago en efectivo o a las transferencias de dinero o criptoactivo realizado por cada usuario apostador. El cobro será del 19% y se aplicará con la fórmula de valor del depósito dividido por 1,19. También se deja claro que los dineros recolectados por este artículo se destinarán a atender los gastos del presupuesto general de la nación necesarios para conjurar las causas de la perturbación que dieron lugar a la declaración de la conmoción interior en la región del Catatumbo. Impuesto para el carbón e hidrocarburos. El segundo impuesto que ordena el decreto es uno temporal para gravar la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias. En este caso se gravará la primera venta dentro o desde el territorio nacional y la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo de los productos en cuestión. En este caso las tarifas serán de 1% para hullas, briquetas, ovoides, combustibles sólidos obtenidos de la hulla, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. Los responsables de este impuesto serán las personas naturales o jurídicas que realicen las exportaciones definitivas o que hagan la venta. Al igual que en el caso del IVA para los juegos de azar electrónicos, se deja claro que los recursos obtenidos en virtud de lo dispuesto en este artículo se destinarán exclusivamente a atender los gastos del presupuesto general de la nación necesarios para conjurar las causas de la perturbación que dieron lugar a la declaración del estado de conmoción interior. Impuesto de timbre nacional. El decreto también revive el impuesto del timbre establecido en el artículo 519 del Estatuto Tributario. Se cobrará el 1% sobre aquellos instrumentos públicos o documentos privados que se tramiten por notaría y que superen las 6.000 unidades de valor tributario. Como los otros casos, se establece que esos dineros solo serán para atender la contingencia. Las claves del caso Papá Pitufo, el nuevo escándalo del gobierno de Gustavo Petro. El presidente de Colombia reconoce que su campaña de 2022 recibió $115.000, 500 millones de pesos de Diego Marín, el contrabandista conocido por su alias Papá Pitufo. Asegura que ordenó la devolución y que ésta fuera grabada. Sin embargo, el video nunca llegó a sus manos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo a principios de 2022 uno de los encargos más delicados que podía solicitar. Le pidió a Augusto Rodríguez, uno de sus hombres de mayor confianza, que coordinara la devolución de 500 millones de pesos, unos $115.000 que el contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, había donado a su campaña presidencial. El intermediario era Xavier Vendrell, un exdiputado independentista catalán que es amigo de Petro desde hace años. Ahora, ese encargo alimenta la crisis del gabinete de Petro. Rodríguez señala a Vendrell y a Armando Benedetti, el nuevo jefe de despacho, de haber traído a Pitufo a la campaña. El presidente, en tanto, se limita a responder que él ordenó la devolución y que el contrabandista no llegó a infiltrar su gobierno. Permanece impávido al enfrentamiento entre su nueva mano derecha y el hombre que cuidó de su seguridad durante décadas. A continuación, las 6 claves para entender el caso de Papá Pitufo. El protagonista, el zar del contrabando. Pitufo es conocido en Colombia como el zar del contrabando. El presidente Petro lo ha descrito en varias ocasiones durante el último año como el mayor contrabandista del país y uno de los mayores lavadores del narcotráfico. Según él, Marín compró a funcionarios de gran parte del Estado colombiano en los últimos 40 años, afectó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Policía, la Fiscalía, los juzgados, los ministerios, la Presidencia. No tiene condenas y la Fiscalía solo lo ha imputado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, presuntamente cometidos entre 2023 y 2024. Petro considera que hay funcionarios judiciales que intentan protegerlo.
Terminar con esa impunidad se ha vuelto una de las obsesiones presidenciales. En abril del año pasado, el mandatario contó que había hablado con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para lograr la captura de Marín en Valencia. Después, el contrabandista se fugó a Portugal durante un periodo de libertad provisional. Fue recapturado allí en diciembre y el gobierno colombiano adelanta gestiones para su extradición. Petro insiste en que Pitufo es la llave para conocer un gran entramado criminal. El contrabando ha sido la bisagra entre grandes poderes políticos y estatales. Es bueno que se revelen con nombre propio esas relaciones de la gran corrupción, dijo en septiembre. La campaña, una donación fallida de 500 millones de pesos. El presidente reveló a principios de este mes que Marín se acercó a su equipo en 2022. Intentó infiltrar mi campaña y mi gobierno, escribió el 2 de febrero en X. 2 días después, el tema se mencionó en un consejo de ministros que el presidente decidió transmitir en vivo y que tuvo millones de televidentes. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección UNP, la entidad encargada de la seguridad de personas amenazadas, mencionó la vinculación de Pitufo a la campaña de 2022. La revista Cambio publicó el domingo una investigación que señala que el contrabandista donó 500 millones de pesos y que la campaña los devolvió. Petro lo ha reconocido y ha explicado que la intención de Pitufo era manejar 10.000 cargos en la DIAN y la policía. Sin embargo, niega que Marín haya llegado a infiltrar su campaña. Comenta que el foco debería estar en los vínculos de Marín con otros políticos y que él es el más interesado en que el contrabandista vuelva al país para rendir cuentas a la justicia. Cambio, en tanto, señala que hubo otras donaciones de Pitufo que sí ingresaron a la campaña. El embrollo, la devolución y la cámara oculta. La gran incógnita es cómo fue la devolución del dinero. Petro señala que él dio instrucciones de que se grabara la operación para tener una prueba. Rodríguez cuenta que él le dio las instrucciones a Xavier Vendrell, un político del independentismo catalán que es amigo de Petro desde hace años y habría llevado a Pitufo inicialmente a la campaña por engaño, anota el presidente. El problema, según Rodríguez, fue que Vendrell le dijo después de la devolución que él no tenía el video y que la grabación la había hecho Ramón de Besa, un informático español que, de acuerdo con Rodríguez, les pidió dinero a cambio de las imágenes. El director de la UNP asegura en un comunicado fechado el martes que él rechazó esa exigencia y que por eso ni él ni Petro conocen la grabación. Cambio, sin embargo, ha señalado que ha tenido acceso al video. Y ahí el misterio crece aún más. Rodríguez comenta que la periodista de ese medio le narró una grabación totalmente distinta a la que ordenó Petro. Dice que el ahora mandatario había pedido que se hiciera con una cámara oculta para que Pitufo no se enterara, pero que el video al que accedió la revista muestra que el contrabandista estaba al tanto de que estaba siendo grabado. El papel de Vendrell. La otra gran incógnita es el rol de los dos españoles. Vendrell proviene del nacionalismo catalán más radical, fue uno de los impulsores del proceso independentista y ha sido diputado y conseller de gobernación de la Generalitat. Cercano a algunos sectores de la izquierda latinoamericana, es amigo de Petro desde hace años. El presidente le ha otorgado la ciudadanía colombiana y lo ha defendido de los señalamientos de corrupción que tiene en su contra en Cataluña. El también empresario tuvo un rol importante en la recolección de fondos durante la campaña de Petro. Rodríguez comentó en su comunicado del martes que el político catalán fue quien aceptó el dinero del contrabandista. Lo señaló, además, de incumplir las órdenes del presidente respecto a la grabación de la devolución. Vendrell, por su parte, dijo que él recibió el dinero sin saber que Pitufo era un contrabandista y que un político del centrista Alianza Verde se lo presentó como un comerciante de Bogotá. Enfatizó que devolvió los recursos apenas le notificaron que no se podía verificar el origen. Evitó dar explicaciones sobre qué pasó con el video y por qué lo grabó de Besa. El hacker es otro viejo conocido de la izquierda regional. Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de Ecuador asesinado en 2023, lo señaló en 2022 de propagar noticias falsas para favorecer al expresidente de izquierda Rafael Correa. El supuesto encuentro entre Petro y Pitufo en España. Ha producido revuelo un presunto encuentro entre Petro y Pitufo a principios de 2022, en España. El periódico El Tiempo señaló el martes que el contrabandista asistió a una conferencia que el entonces candidato presidencial dictó en el auditorio de la sede de la Unión General de Trabajadores UGT de Madrid. El titular del artículo hace referencia a un supuesto encuentro, la reunión en España en la que estuvieron el candidato Petro, Benedetti y Izard del contrabando.
Petro respondió que fue un evento con centenares de colombianos y que no le presentaron a Pitufo. Afirma que lo conoció tiempo después, en un encuentro en el que le dijeron que era un empresario de San Andresito, un sector comercial popular del centro de Bogotá, por año lugar de ventas de mercancías importadas ilegalmente. El drama político con Benedetti. El caso se mete de lleno en la crisis que vive el gabinete de Gustavo Petro. Rodríguez señaló durante el Consejo de Ministros de la semana pasada que el tema del señor Pitufo comenzó con Armando Benedetti, un controvertido político al que el presidente ha nombrado como su nuevo jefe de despacho. Fue un argumento novedoso, que se sumó a los de las causas que tiene abiertas el barranquillero por corrupción y los señalamientos en su contra por violencia de género, dos asuntos que ya habían mencionado otros funcionarios. En su comunicado del martes, Rodríguez adjuntó una foto de Vendrell y Benedetti, que dice que los muestra hablando en un pasillo de la Casa de Nariño, apenas unas horas después del Consejo de Ministros. Insinuó que actúan de la mano y que su vida corre peligro por sugerir. Casi una decena de altos funcionarios han renunciado en la última semana y ni el jefe de despacho ni el presidente han respondido a los cuestionamientos por violencia machista o corrupción. Sin embargo, sí lo han hecho frente al caso de Papá Pitufo. Benedetti ha elegido a Rodríguez como su rival, lo ha denunciado por calumnias e injurias y por abuso de poder. Asegura que el director de la UNP lo investiga de forma irregular y lo hostiga. Petro, en tanto, ha reiterado que él ordenó la devolución y que el contrabandista nunca infiltró la campaña. No se ha referido a Rodríguez, quien le cuida las espaldas desde que era congresista y denunciaba los vínculos entre los políticos y paramilitares. Pero ha dejado en claro que ni siquiera las denuncias y advertencias de uno de sus hombres más cercanos acabarán con Benedetti. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.